Hola, hola chicos, espero que estén súper bien el día de hoy. Pues bueno, vamos a dar comienzo con un poco de introducción hacia la medicina tradicional china. Primero me presento con ustedes, yo soy la licenciada en acupuntura humana rehabilitatoria Samantha Campos Valdés y yo me encuentro en la sede de Toluca. Entonces, bueno, esto va a ser una pequeña introducción a este tema tan amplio que por fortuna lo manejamos en nuestra bella institución. ¿Qué es lo que primero tenemos que atender respecto a este tema? ¿Qué es la medicina tradicional china? Hablando de tradicional, tiene una base filosófica que más adelante vamos a abarcar el por qué es importante establecer primero esto. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda o qué es lo que la diferencia de otras ramas de la medicina? Esto ofrece una comprensión singular de los procesos de la vida. ¿Esto por qué motivo? Recordemos que es una ciencia, es una rama de la medicina, es un tipo de atención, una se acerquen. Pero aquí qué es importante. El contexto en el que se desarrolló fue hace más de 5.000 años, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, pues prácticamente todos estos conceptos que vamos a tener se desarrollan en un momento histórico que realmente no es nada similar al que tenemos hoy en día y aún así sigue vigente. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de mi entorno, de mi sociedad, de mi paciente, y es por eso que ha perdurado y que es tan ampliamente recomendable. Entonces, este método está diseñado para cuidar de la salud y prevenir enfermedades. Cabe aclarar que aquí es muy importante el concepto de es mejor prevenir que lamentar. Entonces, si bien la medicina china ha demostrado su campo de aplicación en toda la rama, por ejemplo, de mejorar las condiciones o la calidad de vida de mi paciente, del control del dolor, de la atención en enfermedades crónico-degenerativas, si nosotros lo viésemos de manera práctica como un método preventivo ante la enfermedad, sería de muy bajo costo a comparación de los tratamientos, sea de la rama que sea, para ya atender una patología establecida, sea aguda, cruda o crónica incluso. Entonces, es por eso que la acupuntura en países asiáticos tiene tanto éxito, porque su sistema de salud está más desarrollado o más desempeñado en la prevención de cierto grupo de enfermedades, ¿ok? Entonces, todo esto va de la mano del desarrollo de la sociedad desde el neolítico. En este caso, conseguimos el prefijo neo como nuevo y lito piedra. Yo les comentaba que esta ciencia o esta medicina lleva más de 5.000 años, pero en calidad de registros, ya sea en físico, en una piedra, en un papel, pues la verdad es que no tenemos con tanta antigüedad porque todos estos conocimientos, conforme se iban adquiriendo, eran pasados de generación en generación. Entonces, por eso vamos a utilizar de referencia histórica desde el año 770 hasta el 476 antes de Cristo, y en este caso de los estados combatientes. Este es un periodo histórico en China muy característico porque cada región tenía un mini emperador, un gobernante, un gran señor. Entonces, los reinos combatientes era esta lucha de la soberanía o del poder absoluto. De aquí, ¿por qué es importante? Porque recordemos que como especie, después de cada una de las crisis que hemos vivido, en este caso ya sea de salud, económica o de guerra, vienen posterior a esto grandes innovaciones. Entre ellos, en China, fue esta rama de la medicina, porque al mismo tiempo en que empezaban a gobernar nuevos territorios o a unificar estos territorios bajo un solo régimen, toda la información adquirida respecto a los temas de salud, de curación y de atención
iban siendo estandarizados, que como resultado es lo que tenemos hoy en día. Ahora, esto, ¿dónde se empezó a registrar? En los clásicos de la medicina. Tres muy importantes de los que uno se puede basar para este desarrollo como acupunturista, como terapeuta en esta rama, son el Shanghai Yin, que es el libro de las montañas y los mares, que expresa la importancia del concepto del yin y el yang y el cómo, a base de sus 4 leyes absolutas, puede explicar todo aquello contenido en el universo desde un aspecto filosófico, pero que nosotros en la actualidad, ante los avances científicos, se ha transpolado justamente a todo lo que es la anatomía, fisiología, fisiopatología, y realmente esta dualidad sí abarca absolutamente todo lo contenido en el universo. Después vamos a tener el Huang Yin Neijing, que es el Tratado del Emperador Amarillo sobre la medicina interna. Este es un clásico básico para todo aquel que se empiece a desarrollar o que tenga el deseo de, en este caso, formarse como acupunturista. Este clásico está subdividido en 2 tomos, siendo el primero el Suwen, que es cuando el emperador amarillo le pregunta a su ministro, a su consejero, a la Xixingle, como lo quieran llamar, en este caso, sobre los aspectos de la medicina y la salud, de cómo preservarla y cómo en ese entorno histórico, que es lo que les comentaba, se, se, eh, se concebían estos conceptos o cómo ellos lo interpretaban y le daban una explicación. Y al último vamos a tener al Ban Yin, que es en este caso el Tratado de Shandong, que es el emperador rojo dentro de la historia de China, que justamente habla de la medicina herbal en una formación, en este caso clásica como acupunturista. No solo es aprender sobre anatomía, fisiología, la aplicación puntos, la filosofía china, sino que también se tenía que tener conocimientos en cuanto a las plantas, porque hay un concepto muy establecido que uno no se puede llamar a sí mismo acupunturista si no domina el arte de las plantas. Entonces, esto también es muy importante porque la formación de un terapeuta, llámese la rama que sea, no importa, el proceso de actualización constante es sumamente de importancia, aparte de dominar más de una rama. Está padrísimo especializarse en algo, pero es muchísimo más importante especializarse en varias cosas. Entonces, lo que les decía respecto a la filosofía, aquí este concepto acuñado por Gasset y Ortega es que abarca el conocimiento del universo y todo lo que hay en él. Es una ciencia sin suposiciones dentro de la filosofía, porque es aquella ciencia que busca el por qué, cuándo, dónde y cómo de todas las cosas en el universo. Entonces, en la actualidad nosotros conferimos el concepto de ciencia a todo aquello que se ocurre dentro de un laboratorio y aquello que tiene conceptos complejos de entender, que tiene una forma o términos acuñados demasiado técnicos, pero lo cierto es que la filosofía está dentro de todo proceso de investigación de tipo científico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se trata de responder preguntas. Entonces, si bien en la medicina china se utilizan conceptos que nosotros no concebimos como científicos, por ejemplo, los términos de humedad, viento, recordemos que en el concepto o en el proceso histórico donde se acuñó esta ideología, no teníamos todos estos avances científicos. Entonces también es importante esta tolerancia y hay que aprender a hablar en 2 idiomas. Y no estoy hablando de chino, cabe aclarar, sino la capacidad de la interpretación de la filosofía creo que es un tipo de lenguaje importante. Muchas de las veces los pacientes me preguntan, ¿qué es lo que ve en mi lengua? ¿No? Por ejemplo, y entonces uno les contesta muy a la ligera que tiene viento, que tiene humedad, que tiene calor, y el paciente lo toma de manera literal. Realmente
chinos hablaban de la similitud que tenían estos agentes climáticos o del entorno en situaciones que pasaban dentro del cuerpo. Un proceso de calor, pues nosotros lo interpretamos como fiebre, una ruborización, un proceso inflamatorio, o en este caso un proceso de humedad, es todo aquello que ocupe un espacio, ¿de acuerdo?, dentro del cuerpo humano. No se cierra en un concepto de si es benigno, si es maligno, perdón, y etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que es comprender la filosofía para después transpolarlo, traducirla en español, para después transpolarla al área médica. Entonces, la verdad es que un buen acupunturista tiene que pensar en 2 o 3 días al mismo tiempo. De aquí, justamente, para darle sustento a lo que les estoy diciendo, hay un artículo científico que está a la mano, es completamente gratuito y que les recomiendo, que es el fundamento teórico para la práctica clínica de la acupuntura y la medicina china, ¿de acuerdo? En este caso, es importante comprender que si bien nace como una técnica o un método transmitido de generación en generación, en la actualidad ya se encuentra regulado y se ha invertido un amplio capital en el área de investigación del por qué funciona la acupuntura. Ya sabemos que funciona, ya años, cientos de años, uno tras otro, generación tras generación de terapeutas, se ha demostrado que la acupuntura tiene muchos beneficios. Lo que nos falta comprender al 100% es el por qué. En la actualidad ya hay muchísimos avances respecto a cómo funciona la acupuntura a nivel neurociencia, ¿de acuerdo? Que también eso es lo más importante. La filosofía, comprenderla es complejo, pero también agregarle el plus de interpretar las vías del dolor, las vías reflejan, en este caso comprender la sensibilidad, el tacto de mi paciente, las áreas de integración de la información a nivel cerebral y aparte cómo voy a generar una respuesta ya sea en el músculo cardíaco liso o en este caso en órganos y vísceras, es sumamente complejo. Entonces es por eso que la acupuntura requiere una capacitación constante y sostenida por años y años y años. Si bien se ofrecen los cursos, en diplomados, en todo esto, uno nunca debe aprender, que eso yo creo que también es lo más valioso. ¿Por qué? Por esta fase adaptativa de esta ciencia. De aquí, nosotros encontramos que la pérdida de la salud es una perturbación del equilibrio. Este equilibrio lo traducimos como una homeostasis, siendo la homeostasis, por definición literal, el equilibrio del medio interno y externo de nuestro cuerpo que se interpreta como salud. Entonces, bien, esta pérdida de equilibrio puede ser resultado de ciertas situaciones como el cambio climático. Todos estamos a merced en este caso del cambio climático y no se trata de, ay, subió 1 grado la temperatura y ya por eso mi paciente se enfermó. No, sabemos que esto depende de una perturbación o una exposición constante o de un cambio abrupto o en este caso que sean climas llegando a un factor extremo, ¿de acuerdo? El exceso de emociones, esto es muy, muy importante porque la medicina china interpreta y comprende que el ser humano no está dividido por especialidades. Es decir, dentro de la medicina alopática, sin quitar ningún mérito, chicos, la verdad es que esa no es mi intención, sino hacer la observación de que en la actualidad ya hay un especialista para todo. Que si es especialista para el corazón, cardiólogo. Lesiones y heridas, traumatólogo. Por ejemplo, procesos pulmonares, neumólogo. Riñón, nefrólogo. Hígado, chano, Juan y Perengano, ¿de acuerdo? Dentro de la medicina china no tenemos especialidades en cuanto a área. ¿Por qué me explico de esta manera? Porque hay especialistas acupunturistas pediátricos o para dolor crónico o en presencia de cáncer, de ese tipo de especializaciones sí hay, pero nunca se subdivide al cuerpo por aparatos o sistemas, ¿de acuerdo? Nosotros tratamos de comprender que todo aquello que sucede en la punta más lejana de mi cuerpo va a repercutir en cada una de las células y fibras de este mismo. Entonces,
nosotros datos, estrés, mientras la mente se encarga de la interpretación. Recordemos que como seres vivientes somos el único ser sobre la Tierra que tiene esta capacidad de raciocinio. Todos los animales tienen emociones, cabe aclarar. El tema es que ellos no las razonan, simplemente las viven, las dejan pasar, y es por eso que es muy poco frecuente que en la naturaleza se enfermen a nivel somático, ¿de acuerdo? Sabemos que están a merced de infecciones, traumas, lesiones, claro que sí. No estoy diciendo que el ser humano o que los animales no estén expuestos a esto, sino que somos la única especie, y bueno, nuestros primos más cercanos siendo los primates, que ante este raciocinio de las emociones, caemos en padecimientos que se ven reflejados a nivel del cuerpo, ¿de acuerdo? Malos hábitos de alimentación, aquí con base en la medicina ayurveda, eres lo que comes, y que la primera medicina o la farmacia idónea está en la cocina. Y la falta de equilibrio entre el trabajo y el ocio, que actualmente como sociedad está sumamente perdido ese equilibrio. ¿Por qué? Porque el idóneo es que trabajemos 8 horas nos dediquemos a nosotros mismos y 8 horas le dediquemos a pernoctar, dormir, descansar. Sin embargo, en la actualidad hay trabajos de 12, 24 horas, el área médica no me dejarán mentir, hay médicos que cubren incluso hasta 48 horas, ¿de acuerdo? Otros conceptos que en la actualidad van a perturbar este equilibrio es la farmacología. Aquí, aunando desde una farmacodependencia patológica no recetada, hasta una automedicación muy imprudente, ¿de acuerdo? O incluso llegando al factor, en este caso, de los efectos secundarios de cada medicamento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ninguno está exento, sea de grado natural o sea de grado industrializado, de generar una reacción adversa en mi paciente. ¿Por qué? Porque cada quien es un universo particular. Y las TICs, aquí hablando de TICs, pues todas estas tecnologías en informática y cómputo, ¿de acuerdo? De aquí que yo les dejé este pequeño artículo que la verdad es que me gustó mucho, también es de acceso gratuito, que se los recomiendo, que son los trastornos de conducta y redes sociales en Internet, que justamente nos lleva a la somatización en la actualidad de muchas patologías como la inconformidad, frustración, enojo, depresión, etcétera, ¿de acuerdo? Siendo así que la medicina china va a utilizar como base filosófica la teoría de los 5 elementos, que se emplea para analizar y explicar el mundo y sus leyes naturales, ¿de acuerdo? Siendo estas leyes naturales que nosotros hoy en día interpretamos como puntos máximos de energía o funcionalidad a nivel de su fisiología de cada uno de los órganos vitales o primordiales del cuerpo. ¿Por qué se los digo así? Porque realmente en este ciclo circadiano no vienen todos los órganos. Yo entiendo perfectamente que me pueden decir falta el apéndice, falta, etcétera, etcétera. Sin embargo, la medicina china comprende nada más ciertos órganos de este grado de interpretación o de acoplamiento a esta teoría. Y este ciclo circadiano, los chinos tienen demasiado tiempo reconociendo su eficiencia, reconociendo su importancia, y en la actualidad se le da sustento a través del factor endocrino, de acuerdo de las hormonas que tienen a lo largo del día un punto específico en que se segregan, en que disminuye su segregación, etcétera, y etcétera, que es un reloj biológico sumamente importante. Y como último, chicos, es en este caso la evolución que ha tenido la medicina china en la actualidad. De aquí que les deje este pequeño artículo, que la verdad es que más que nada habla de la historia de la medicina tradicional respecto a los emperadores, quién dijo qué, cómo, cuándo, dónde y el por qué. Pero en la actualidad sabemos que la acupuntura funciona incluso para los procesos de anestesia locales cuando mi paciente es alérgico a algún anestésico, que sirve incluso ya aplicado en ámbito estético
médico y no solo estoy diciendo para bajar de peso, sino para la regeneración de tejidos, para aumentar la flexibilidad de algunos tejidos. No estoy hablando de un músculo en particular, de que te pongo esta aguja y puedes hacer un split, no, sino que en este caso ayuda a la remodelación de tejidos a nivel localizado con ciertas técnicas, con ciertas manipulaciones, que me va a ayudar con el dolor crónico. Es por eso que en la actualidad, después de tantos años de farmacodependencia y ver tantas secuelas hepáticas, renales, todas estas nuevas generaciones están buscando alternativas y complementos que les ayuden a justamente confrontar todos estos procesos patológicos. De aquí que sea tan importante también eh, respetar los conceptos de aquello que es alternativo y aquello es complementario. ¿Por qué? Porque la acupuntura es completamente en ambos campos. Todo aquello que es complementario es un coadyuvante a lo que mi paciente ya está recibiendo. Si tiene una farmacodependencia, yo como terapeuta no puedo tomarme la libertad de retirar algún tratamiento o de agregar un tratamiento farmacológico porque esa no es mi formación, porque posiblemente yo no lleve farmacología. Puedo dar esa recomendación de algún tecito, algunas cápsulas, algunas plantas, claro que sí, como complemento a mi tratamiento, pero aquí lo más relevante es justamente que nosotros estamos para apoyar al médico de cabecera, mientras al mismo tiempo somos una alternativa, es decir, un IO, ¿ok? En donde la acupuntura, al ser tan noble y tener tan bajos riesgos para mi paciente, es una optativa muy ampliamente recomendada. Y en la actualidad muchos médicos, por fortuna, en el ámbito alopático, ya le están dando esta importancia y el papel que tiene para mi paciente, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, la verdad es que yo me podría quedar aquí horas platicándole de los beneficios de la acupuntura. Todos sabemos que la acupuntura es la aplicación de agujas en el cuerpo, pero aquí lo importante es saber en dónde. En cuanto a la formación, por ejemplo, dentro de la institución, chicos, eso sí es bien importante. El personal que está ampliamente capacitado, pues implica cierto grado de exigencia hacia el alumno. ¿Por qué? Porque hay que tener una buena comprensión de la anatomía, de la fisiología, de la fisiopatología, que es algo que en el ámbito médico les toma años de especializarse, y aquí todavía hay que agregarle el tema de la filosofía, más aparte aprenderse todos y cada uno de los puntos, cómo se pone, para dónde, cómo, cuándo, por qué, etcétera, etcétera. Entonces, toda aquella persona que se quiera dedicar a todo lo que es la acupuntura, la verdad es que debe de tener bastante vocación, muchísimas ganas de aprender, muchísimas ganas de retener información, porque eso también es importante. No se trata de memorizar, sino de interpretar y comprender. Se utiliza mucho el raciocinio, mucho el aspecto ético, bioético, evidentemente, para no arriesgar en lo absoluto a mi paciente y siempre saber que somos una alternativa, pero al mismo tiempo somos un complemento, y yo creo que es una de las terapias más humanitarias que hay, y también que hay que tomarlas con demasiada humildad. Creo que eso también es lo más importante para que realmente el paciente vea un cambio significativo. Entonces, bueno, chicos, la verdad es que ahora que les dejo aquí algunas lecturas, algunos tips, y si alguien está interesado en entrarle a todo esto que es maravilloso, la verdad es que por fortuna muchas de las sedes cuentan con esta área de capacitación, pero ahora sí que sobre la advertencia no hay engaño, es mucho que aprender, es mucho que abarcar, y aparte de eso es demasiado compromiso para con uno mismo, cabe aclarar. Entonces, bueno, chicos, les voy a dar unos 5 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta antes de concluir. Bueno, chicos, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Cualquier cosa, les repito, yo soy la licenciada Samantha Campos Valdés. Y bueno, nos vemos en alguna otra transmisión. Hasta luego, bye.